Hola mis hermanos, muy buenas noches, espero que tengan un inicio de semana muy bendecido y bueno, que sigan aprendiendo de las cosas del Señor, que de lunes a sábado usted esté viviendo plenamente en Dios y obviamente el domingo vaya con un corazón henchido de alegría por haber sido enseñado y vaya usted a ofrecer, no a pedir, a ofrecer al Señor todo aquello que le permitió vivir en la semana, ¿ok? Parece que nos quiere la gripa, pero no, esperemos que no, ahorita ya nos estamos ahí pues tomando nuestras pastillas porque estos cambios de climas han sido un poquito complicados. Pero fíjense que ante los acontecimientos, hermanos, que vivimos cada día en el mundo, y no solamente en el mundo, sino a nivel local, nos damos cuenta que el Señor viene pronto y no tarda sus promesas. Por eso sería bueno que aseguraras que en verdad le conoces y no sea que hayas vivido engañado pretendiendo ser algo que nunca fuiste. Y me refiero a un verdadero hijo de Dios. Hay un conocimiento intelectual hoy en la gente que en verdad ellos dicen ser hijo de Dios, pero no dan fruto digno de arrepentimiento, no dan un cambio en su vida y eso sí es peligroso. Esta noche meditaremos en una porción del libro de los Hechos, en el capítulo 26 de los versículos 19 al 23, donde aquí el apóstol Pablo, hermanos, tiene un encuentro con el rey Agripa, donde le narra su conversión y su llamado a compartir el verdadero evangelio de arrepentimiento. Y nuestro devocional de esta noche se titula No hay evangelio sin arrepentimiento. Es verdad, no hay evangelio en tu vida si no te arrepentiste. No hay un cambio en tu vida si no te arrepentiste. No es alzar tu mano, decir sí, pero sí a qué. Si no reconoces tu necesidad de ser perdonado, si no reconoces tu necesidad de que tus pecados hicieron separación delante de Dios, no hay evangelio sin arrepentimiento. Te ofrecieron tal vez un evangelio que recibe al Señor en tu corazón. Fíjate que la Biblia no dice eso. La Biblia dice que te arrepientas de corazón y aceptes al Señor. Cuando dice que aceptes, reconocer que Él vino a morir por tus pecados, que estás arrepentido y que le necesitas y necesitas que Él perdone tus pecados y lo reconoces como tu único y suficiente Salvador. Por favor, analicemos qué es lo que Dios desea que aprendamos este inicio de semana y apliquemos a nuestra vida. Versículo 19 dice, por lo cual, Pablo estaba narrando su testimonio aquí, oh rey Agripa, dice, no fui rebelde a la visión celestial. Cuando Pablo fue llamado, cuando Pablo cae del caballo, justamente cegado por la gloria de Dios, le dicen a este hombre que vaya. Él ya estaba en la ciudad de Damasco, en una calle llamada Derecha y en una casa domiciliado, y le dice a este hombre que vaya, ore por él, y dice, Señor, pero este hombre ha causado mucho daño a tu iglesia, pues hoy le voy a mostrar lo que ha de padecer por causa de mi nombre. Y este hombre obedientemente fue, oró por él, recibe la vista y posteriormente se entrega al Señor de lleno. Y aquí está narrando su testimonio, dice el 20, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen, hermanos. No le está diciendo, ¿saben qué? Que acepten a Jesús, que levanten su mano, que se arrepientan y se convirtiesen a Dios. Qué importante es esto, arrepentirte y una verdadera, escúcheme, una verdadera conversión al Señor es dar fruto digno de arrepentimiento, que en verdad te duele, que quieres cambiar y que solamente Cristo te puede cambiar, haciendo obras dignas, dijo Pablo. Fíjense qué interesante, que se arrepintiesen, en primer lugar. Segundo, se convirtiesen a Dios, a nadie más, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Cuál es la evidencia de salvación? Bueno, las obras dignas de arrepentimiento. ¿Verdad? Que has cambiado, que te interesa en verdad dejar tu pecado, aborreces al pecado, no a la gente, aborreces al pecado, las cosas que hacías en la antigüedad, ya no las haces porque en verdad tu vida cambió y tienes vida espiritual. Por causa de esto, dijo, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Por su conversión a Cristo, del judaísmo a la conversión a Cristo, hermanos. Es interesante. Versículo 22 dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, quien Dios lo iba a rescatar y ahora le mostró cuánto iba a sufrir por causa de Cristo, persevero hasta el día de hoy.
dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas de los profetas, todo guiado bajo el consejo que recibieron y obviamente por los profetas también, establecido por nuestro Dios. Y Moisés dijeron que había de suceder. ¿Qué cosa iba a suceder? Versículo 23. Que el Cristo, dice, había de padecer y ser primero de la resurrección, y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Hermanos, aquí la declaración de Pablo en el versículo 20 es algo problemática. Dijo que había predicado a aquellos que estaban en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judá. Pero Pablo escribió a los Gálatas que él era desconocido de las iglesias de Judea. Muchos piensan que desde el principio hubo una corrupción del texto y que el griego debe leerse a aquellos que están en Damasco, luego a los de Jerusalén y a través de toda la nación, tanto a judíos como a gentiles. Y se reconoce que el actual texto griego no fluye bien, cambia del caso dativo al acusativo, pero esta enmienda textual es extremadamente especulativa e innecesaria. Probablemente Pablo primero quiso resumir su ministerio a los judíos y luego de escribir a los gentiles. Primero, acuérdense que Pablo fue directamente a los judíos y ya después Dios le da la ordenanza y cambia la estrategia, y Pablo directamente a los gentiles y Pedro a los de la circuncisión, que eran los judíos. El apóstol afirmó, hermanos, casi lo mismo en Hechos 27, 17 y 18. Y en otras palabras, la declaración de Pablo aquí no debe tomarse como una secuencia cronológica escrita, sino como un panorama general de su ministerio. Primero predicó, fíjese, a los judíos y luego a los gentiles, de conformidad con Hechos 1:8, ¿sí? Ambos grupos necesitaban que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. Hoy es lo que necesitamos en la gente, que en verdad se arrepiente y se convierta a Dios. Y al convertirte es hacer morir cada día tu viejo hombre, hacer morir cada día tu yo. Romero tiene que morir todos los días. Pablo hacía morir a Pablo todos los días y así tiene que ser. En Hechos los apóstoles hablaron con frecuencia acerca del arrepentimiento. Pedro en su discurso para con los judíos era arrepentimiento. ¿Qué haremos? Se compungieron al escuchar la obra de Dios, el sacrificio que hizo. A esto ustedes mataron. Y se compungieron, se quebrantaron en su corazón. Dijo, ¿qué haremos, hermanos? Arrepiéntase cada uno y bautícese para el perdón de pecados. Pero ese arrepentimiento no dice, recíbelo en tu corazón. No, ¿de dónde sacamos esa frase? Perdóneme, durante años nosotros lo hicimos, pero cuando empezamos a entender que la Biblia no lo dice, es mero formalismo que usamos, pero que no tiene nada de contundencia bíblica. Es arrepiéntete de corazón. Y además Pablo afirmó que su mensaje era el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, concernientes a la muerte y la resurrección del Mesías, que esa resurrección es la victoria sobre la muerte y nos da esa vida plena. También a menudo los apóstoles hablaron en Hechos de la resurrección de Cristo. Entonces Pablo habla de ese testimonio fiel al rey Agripa de cómo Dios había transformado su vida completamente. Y el enfoque de Pablo siempre fue Cristo, hermanos, no hablar de sí mismo. Por eso es importante que entiendas que sin evangelio, y el evangelio 100% neto, sin evangelio no hay arrepentimiento. Así que si el evangelio que te presentaron no hay arrepentimiento en tu corazón, no ha habido un cambio, no te mostraron el evangelio real de lo que dice la Biblia. Es un evangelio condicionado, un evangelio distorsionado y un evangelio que no te va a cambiar. El verdadero evangelio te lleva al arrepentimiento y a que des fruto digno de arrepentimiento. Piensa cómo vives y analiza a la luz de la Biblia si tu vida refleja el carácter de Cristo o arrepentimiento. Si no lo refleja, hermanos, hubo solamente remordimiento. Y el remordimiento, cuidado, porque es acumulativo, no te lleva a un cambio, te lleva al mismo estado. Te invito a orar. Padre, gracias te damos por este día que nos permites estar en tu presencia, darte la honra y la gloria, reconocer el cambio que hubo en nuestros corazones, que, Padre, en verdad cambiamos vida, actitud,
perversidades que había en nuestra vida, Padre, hábitos que no te glorificaban, cosas que en verdad nunca fueron buenas para nosotros. Gracias por ayudarnos. Te bendigo, te exalto, te doy la alabanza y gloria por todo lo que has hecho, por todo lo que harás. Tú eres bueno, tú eres Dios. Gracias por quebrantar nuestro corazón, gracias por arrepentirnos de corazón y gracias por entender la gracia, la misericordia y entender que te necesitamos reconocer en arrepentimiento de nuestros pecados e invitarte a que mores en nuestra vida, pero que perdones toda la maldad que hicimos porque estamos arrepentidos y tú solamente nos puedes cambiar. Gracias te damos y bendice a mis hermanos que puedan entender que fue por tu gracia, por tu misericordia y no por ser buenos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, soy el pastor Roberto Zamora de la iglesia Bilicamat. Un placer estar contigo. Dios te bendiga grandemente. Sigamos orando el uno por el otro, sigamos fortaleciéndonos, sigamos llevando las cargas los unos a los otros. Y hermanos, vale la pena vivir en la familia de Dios. Que Dios te bendiga, excelente noche y hasta mañana. Gracias.